Hola, me llamo Sonia. Tengo 16 años y no vas a creer lo que sucedió cuando le confesé a mi familia que soy gay. Les voy a contar todo, pero comencemos por el principio. Me di cuenta la primera vez que me atraían las chicas el verano antes de comenzar la secundaria. Cuando todas las chicas se reían mirando a los chicos de la piscina, yo pensaba en Maddie del equipo de natación. Pensaba en ella todo el tiempo y sentía mariposas en el estómago. Le conté a mi mejor amiga Amanda cómo me sentía, y ella se burló de mí por estar enamorada de Maddie. Estaba tan avergonzada. ¿Cómo se dio cuenta? Pero al final dejó de burlarse. De hecho, me dijo que debería invitarla a salir, lo que me parecía aterrador. Quiero decir, ¿y si Maddie se riera de mí o me dijera que no? ¿O les contara a todos que la invité a salir? ¡Dios mío! Amanda negó con la cabeza y dijo que sería lo mismo si un chico me rechazase. Y tenía razón. Así que pasamos el resto de la noche pensando cómo iba a invitarla a salir. Mi madre debe haber escuchado algo, porque al día siguiente me dijo que podía usar un poco de perfume. Bueno, después de la clase de natación me puse un poco de ese perfume y caminé hasta Maddie. Y no pude decir ninguna cosa. Nada de nada. Ni siquiera hola. Me quedé allí, congelada, con las manos sudorosas. Maddie me miró y se echó a reír. Hola, dijo, y levantó las cejas. ¿Quieres algo? Murmuré algo tonto, pero finalmente le pregunté si quería ir al centro comercial ese fin de semana, y ella dijo que sí. Ella también pensaba invitarme a salir. Conectamos enseguida, y hemos estado juntas más de un año. Ella siempre dice que fue bonito que me pusiera perfume solo para ella, y mi madre solía decir que fue su perfume lo que me ayudó a conseguir novio. Sí. Mi familia no sabía que mi novio era mi novia. No les había dicho que era lesbiana. Maddie venía a cenar todo el tiempo, y cuando se iba, mis padres comentaban lo buenas amigas que éramos. Me volvía loca. Maddie ya se lo había dicho a su familia, porque yo no podía hacer lo mismo. Entonces una noche, que Maddie se estaba quedando a dormir, estábamos todos comiendo pizza cuando lo solté. Nada de tenemos que hablar o tengo algo que decirle, solo Maddie es mi novia. Mis padres sonrieron y se miraron un poco confundidos. Por supuesto que sí, cariño. No, Maddie es como mi novio, pero mi novia. Mi hermano pequeño se rió a carcajadas. ¡Lo sabía!, gritó. Miré a Maddie en busca de ayuda. Ella solo asintió y tomó mi mano. Papá comenzó a decir que lo entendía y que estaba feliz por nosotras, pero mamá lo interrumpió. Tenía la mirada en blanco y simplemente dejó de comer. Luego nos dijo que Maddie no podía quedarse a dormir. Le daría pizza para llevar, pero Maddie tenía que irse. ¡Qué locura! Mi madre cambió enfrente de mis ojos. Siempre había sido tan divertida y amorosa, pero ahora era como un robot. Ni siquiera nos miró a Maddie y a mí. Yo quería discutir, pero Maddie solo dijo gracias y que su madre la necesitaba en casa temprano el día siguiente. Mi madre no me habló durante el resto de la noche ni todo el día siguiente. Fue criada en una familia muy religiosa y los puntos de vista de su religión sobre la homosexualidad no eran muy abiertos. Ella comenzó a rezar todo el tiempo y honestamente comencé a pensar que podría echarme de la casa. Me rompió el corazón. Llamé a Maddie llorando por teléfono y le dije que deseaba no haberle dicho nunca a mi madre, pero ella me dijo que había hecho lo correcto y que mi padre nunca dejaría que eso sucediera. Tenía que salir de casa. Así que el domingo fuimos a la piscina para relajarnos. Cuando llegué a casa, mi madre estaba sentada allí en la sala de estar con un sacerdote. Los dos sonrieron y mi madre me presentó al padre Browning, quien, como entiendo, se especializaba en exorcismos. Mi madre, días después de que me había declarado gay, había llamado a un exorcista para que me salvara a mí. ¿Cómo pudo? Tenía una mirada extraña, como preocupada pero con esperanza en los ojos, agarrando su rosario y su Biblia. Comencé a llorar. ¿Es esto lo que ella pensaba de mí? Estaba furiosa. Salí corriendo de casa. El sacerdote y mi madre intentaron seguirme, pero yo ya había subido al coche y arrancado. Conduje dando vueltas y vueltas y eventualmente terminé en casa de Maddie. Intenté secarme los ojos antes de que abriera la puerta. Ella me abrazó en cuanto me vio y comencé a llorar de nuevo. Finalmente me tranquilicé y le conté lo que había sucedido, y se echó a reír. Después yo también me reí. Qué locura tan grande es que mi madre pensara que la razón por la que era gay era que estaba poseída. Entonces Maddie tuvo una idea.
¿Qué pasaría si aceptase el exorcismo? Estaba un poco confundida, pero ella me explicó el plan y era increíble. Vivo en una casa vieja que tiene un montaplatos que va de arriba a abajo. Las paredes son delgadas, así que si entras y te mueves, puedes hacer que las paredes tiemblen. Mi madre decía, tengan cuidado para que no se caigan los cuadros de las paredes. El plan de Maddie era entrar y hacer que pareciera que un demonio de verdad vivía en la casa. Nos reímos tanto. ¡Qué emoción! Así que volvimos a mi casa y la dejé del otro lado de la manzana para que pudiera colarse por la puerta de atrás. Cuando llegué, el exorcista parecía que se estaba a punto de ir. Pero mi madre nos vio y nos arrastró hacia la casa. Recibí un mensaje de Maddie. Estaba en posición. El exorcista empezó a explicar lo que íbamos a hacer. Mi corazón iba a 100 por hora. Me acosté en el sofá y cerré los ojos. Puso su mano sobre mi cabeza y comenzó a ejecutar el exorcismo. Y enseguida los cuadros de las paredes comenzaron a temblar. Casa empezó a hacer eco con los golpes provenientes del interior de las paredes. Mi madre me estaba sujetando y el sacerdote continuó totalmente imperturbado. Maddie golpeó más fuerte y los cuadros empezaron a caerse de las paredes. Pensé que mi madre se iba a desmayar. Finalmente, el exorcista terminó. Maddie también paró. Misión cumplida. Salió por atrás y me dijo que nos reuniéramos para ver los videos que había grabado. Eso iba a ser divertido, pero ¿la mejor parte? Cuando el exorcista se iba, le dijo a mi mamá que era la casa la que estaba poseída, no yo, y que todo estaría bien ahora. Mi madre parecía confundida y yo escondí una sonrisa. Y luego me miró con unos ojos que nunca olvidaré. ¿Por qué pensé que tú eras el problema? Entonces fue a la cocina y preparó la cena. Y finalmente me miró y preguntó, ¿quieres ayudarme? Me di cuenta de que estaba llorando. Solo asentí y la abracé. Las cosas han mejorado. Mi madre intenta entenderme. Me hace preguntas de vez en cuando y me dice que siga invitando a Maddie. Lentamente se están suavizando las cosas. Sé que mi madre me ama, nada puede cambiar eso. Y yo también la amo. Y nada puede cambiar eso tampoco. Así que esta es mi historia de cómo salí del armario. Bastante extraña, ¿verdad? ¿Tienes alguna historia loca sobre tus padres llevando las cosas muy lejos? Coméntala, ¿sí? Además, dale me gusta y suscríbete para más historias locas.